Bueno, habíamos hablado del tema del bruxismo, que ya todos conocemos un poco de qué se trata, esto de rechinar los dientes, apretarlos, la gran tensión del momento que se vive. Así que visitamos a Olga Garay, reconocida osteópata de zona norte, que nos va a explicar en principio qué es la osteopatía y después cómo actúa sobre este problema en especial. Es más, nos va a hablar de los tratamientos, cómo, bueno, mejor lo cuenta ella, vea. Olga, osteopatía, una de las especialidades que está tomando mucha fuerza en estos últimos años. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, por empezar te puedo contar un poco la explicación de por qué ha tomado tanta fuerza. Claro. Y por qué antes no. Ajá. Porque yo pertenezco un poco a la primer camada de kinesiólogos que nos hemos dedicado a esta especialidad y pasaron ya casi 18 años. Toda una vida. Formando nuevos kinesiólogos también, claro, que se dedican a esto, y esto empezó a ser exponencial, un crecimiento exponencial, claro, porque los resultados en general, ¿no?, son buenos, lo cual no quiere decir que sea una panacea, no, pero son resultados buenos, la gente está bien formada y bueno, eso básicamente por eso ha crecido. ¿Y qué es? Yo la llamo siempre una medicina manual, eso es algo que, claro, le he puesto de nombre yo. Está bien, eso está es una medicina manual que tiene un cierto criterio, ajá, a la hora de diagnosticar, porque existe un diagnóstico osteopático, claro, que no es el diagnóstico médico. El diagnóstico médico sigue siendo vigente y necesario, por supuesto, ¿no?, antes de este tratamiento, y que tiene una forma de razonar, claro, tiene un sistema de razonamiento. Sí, sí. Después están las técnicas, que son lo menos importante de la osteopatía. Sí, claro. Porque por eso abogamos para que se entienda que una persona no puede ser un osteópata solo para aprender técnicas. Claro. Abogamos a que lo que tiene que tener en su cabeza es el concepto filosófico de la osteopatía. Claro. Y las técnicas después son un bagaje de instrumentos que uno tiene el criterio de elegir. Pero el secreto del éxito está en el criterio de la elección. ¿Y cómo se te ocurrió, desde kinesióloga, transportarte a la osteopatía? Cuando yo quise estudiar kinesiología, sí, una vez vi a un viejo kinesiólogo que ya falleció, el kinesiólogo Casís, del Hospital Pirovano, lo vi hacer quiropraxia. Claro. Y me llamó la atención la velocidad de respuesta. Claro. Y bueno, una vez en un congreso en Pinamar en el año 94, encontré a una colega que ya había hecho punta en todo esto, trayendo a un francés a hablar de osteopatía. Sí. Me gustó más que la quiropraxia para mi forma de ser. En realidad, claro, claro, ambas especialidades son buenas, en buenas, sí, manos. Sí, sí, claro. Y bueno, y comencé el largo camino en el que no me he detenido todavía. ¿Y cuáles son, digamos, las problemáticas más vigentes que actúan? Las más frecuentes. Sí. Y la gente tiene mucho problema de dolor de espalda, claro, ya sea de cuello o de cintura. En realidad, desde el momento, yo en broma le digo a los alumnos que mientras sigamos parados arriba de dos piernas, trabajo no le va a faltar a nadie, que lo que haría, bueno, que nos quedemos sin trabajo, claro, es que volvamos a caminar en cuatro patas. El ser humano, claro, sigue luchando por su adaptación, claro, todavía, claro, es temprana, claro, más la vida. Y sobre todo también esta falta, sobre todo aquí en Argentina, que tenemos poco tiempo para la actividad física. Sí. Entonces, la verdad que la computadora no es un monstruo en sí mismo, son las horas de la computadora y la falta de actividad. Sí. Pero la espalda, el problema de las cervicales y problemas lumbares son lo más frecuente. Hacemos una pausita. ¿Cómo no? Y enseguida retomamos. Ustedes no se vayan, una breve pausa nada más y seguimos hablando con los que saben. Bruxismo, el gran padecimiento de la época, gente joven, gente mayor, altas tensiones. Se sabe que, bueno, se trata de esto de apretar los, sí, dientes, rechinar, sí, sí, y que genera montones de problemas que generalmente se detecta por el odontólogo, el desgaste de las piezas, bla, 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 bla. Sí. Pero la osteopatía cumple su gran misión en este, sí, tema. Sí, la verdad que sí. Yo empecé a trabajar en este tema de la mano de los odontólogos, claro, que eran quienes venían luchando con este problema del bruxismo. Claro. Sabes que los odontólogos utilizan unas placas de descanso. Sí. Lo que hemos encontrado porque esto es un trabajo muy interdisciplinario, claro, lo que hemos observado con los odontólogos con los que interactuamos es que la conjunción de ambas especialidades potencia los efectos, claro, del trabajo del odontólogo. Sí, sí, sí.
y del trabajo en este caso del osteópata. Claro. Así que sí, estamos trabajando mucho porque hay mucha gente que bruxa. Claro, los síntomas son muchos, porque generalmente provoca un gran dolor. En ocasiones sí. Sí, gran dolor, inflamación, sí. De tejidos, de músculos, sí. en la articulación, sí. Aparte de las piezas dentales, que es lo obvio, ¿no? Sí. Que también trae una mala masticación, en fin. Sí. Lo que hoy se sabe es que cuando trabajamos sobre la musculatura, primero, y después el odontólogo interpone entre los dientes, claro, la placa, al cerebro durante la noche nos llega este bombardeo permanente de información, claro, que retroalimenta, claro, un circuito neurológico. Claro. Y lo más importante, que ahí voy a volver un poco a los síntomas que hablaste al principio, sí, que es cuando nosotros trabajamos sobre este tema, aunque el paciente no nos vino a consultar por esto, son las cervicalgias. Claro. ¿Por qué? Claro, porque hay una relación anatómica. Vos sabés que los osteópatas para todo tenemos una explicación anatómica. Sí, nuestro trabajo se basa en eso. Los músculos masticadores tienen un nervio, voy a decir clarito, sencillo. Tienen un nervio que los gobierna. Claro. Ese nervio normalmente está en el tronco encefálico. Siempre se ha estudiado que sus células estaban ahí. Ahora se sabe que esas células tienen una conexión directa con la médula cervical. Entonces, cuando el paciente está apretando los dientes o bruxando, es lo mismo, está toda la noche mandando información a su columna cervical. Cuando me dicen, ¿por qué me levanto dolorido cuando aprieto los dientes? Y yo le digo, es como si hubiera estado toda la noche haciendo así. Claro, claro. Porque esa es la característica del dolor cervical por bruxismo, es matinal. El paciente se levanta con dolor de cuello. Entonces, voy a decir, la computadora no es. Claro, bueno, la vida ha cambiado muchísimo. Totalmente. Se vive el síndrome de la vida ocupada. Pareciera que no quedan tiempos para nada y, como decías antes, ¿no? La informática, la tecnología ha favorecido en algunas cosas y en otras quizás no tanto, porque me parece que habría que perfeccionarlas. Son horas que uno está sentado mal, malas posturas y la tensión, porque la tensión de estar con el mouse o sin él, o no sé, a mí me parece que es serio. Y aunque va a ser tema, si seguramente te va a interesar que lo hablemos en otro momento, es impresionante la falta de atención que hay en la postura de las personas. No, porque las personas donde trabajan a veces tampoco tienen las condiciones para tener comodidad, y la verdad que a la larga y vale el coste laboral, porque esas personas empiezan a pedir días de licencia. Hay poca atención todavía, claro, como es muy nuevo quizás, pero es otro tema, es otro tema, pero vamos a hablar seguramente. En algún momento es interesante. Ahora hacemos una pausa y ya hablamos bien clarito lo del tratamiento del bruxismo. Muy bien, volvemos con Olga Garay hablando de bruxismo, y tenemos acá un nuevo compañero que va a graficar, obviamente, qué pasa con el bruxismo, dónde está la articulación que afecta, y bueno, vos sabrás explicarnos mejor para entenderlo. La articulación de la que hablamos es la de la mandíbula, es conocida como articulación temporomandibular. Exactamente. Y la gente la conoce ya por su sigla, que es ATM. En realidad este fue el motivo por el que estos pacientes empezaron a llegar a mi consulta. Cuando las personas tienen problemas en esta articulación, los síntomas son cervicalgias, pueden ser, para ser serios debemos decir, pueden ser cervicalgias, cefaleas, vértigos, sin número, y dolor al abrir la boca. ¿Insomnio puede ser? Desconozco, pero no sé qué efecto. El dolor en sí despierta a las personas, ¿no? Desconozco. Sobre todo en los pacientes laxos. Estos fueron los pacientes que con los que yo empecé a trabajar. Son adolescentes con laxitud ligamentaria que tienen más inestabilidad en esta articulación. Porque ¿qué característica tiene esta articulación? ¿Por qué es tan especial, entre comillas? Es una articulación igual que una rodilla, que un hombro. Pero fíjate que tiene un solo hueso. Y dos articulaciones. Está tomado de los lados. Entonces esto va. Cada vez que se mueve este hueso, estas dos articulaciones se tienen que mover de manera sincrónica. Porque si no fuera así, hay una de ellas que empieza a sufrir. Tanto como eso. Cuando el paciente bruxa, realiza este deslizamiento entre los dientes que provoca una inflamación en la articulación. Pero también hay gente que nos dice, yo no hago ruido con los dientes, pero aprieta.
Sí, sí. Y esto provoca un impacto. Acá detrás de esta articulación hay un tejido adiposo ricamente inervado, muy vascularizado, que comienza a sufrir una compresión. Claro, ahí se hincha. Entonces el paciente se levanta a la mañana, le cuesta abrir la boca. Hay casos serios donde hay luxaciones. O sea, esos son los pacientes laxos que también darían para que conversemos en algún momento sobre ellos, porque son los pacientes más vulnerables a este problema. Son jóvenes con una gran laxitud ligamentaria no patológica, ¿no? Bueno, pero básicamente sería eso. Pero qué cosa, ¿no? Es el mal del momento, por decirlo de alguna manera, porque o quizás antes estaba también y no... En realidad parece que siempre estuvo. Lo que la gente ha tomado conciencia, y también hemos tomado conciencia los profesionales de que un dolor puede venir de ahí. Claro. Pero si vos te fijas en estas momias que encontraron en Salta. Sí, tenés razón. También había... Que estaban preparadas para ser sacrificadas. Eran jóvenes. Sí. Encontraron desgaste en las piezas dentarias producto del estrés previo al momento. ¿Y qué te parece? Fíjate que acá hay un músculo que se llama temporal, que es, la gente lo habrá visto en los atlas, que yo siempre que doy una charla lo comparo con las orejas del perro. Porque este músculo, si bien no es el músculo que mueve las orejas del perro, es un músculo que se tensa ante las situaciones de peligro. Claro. Ahí tenés un poco la explicación. Entonces fíjate, cuando un animal se encuentra amenazado, levanta las orejas primero y después muerde. Claro, después muerde. Claro. Nosotros no podemos andar mordiendo a la gente cuando nos sentimos. Entonces, en realidad, esto es un sistema de defensa, esto es un sistema de alerta de que estamos sintiéndonos amenazados por algo. Hacemos otra pausa y me contás cómo tratás ahora. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, llega el paciente, ¿cómo empieza la terapia? Bueno, ya hemos hablado, creo que en alguna otra oportunidad, sobre el concepto de globalidad de la osteopatía. Claro. Y de no tratar directamente en el sitio del síntoma muy frecuentemente. Entonces, en muchos casos, y esto es algo que sorprende al paciente, el primer día quizás ni tocamos su mandíbula. Mira vos. Porque es una situación que está inflamada, es una articulación, que está inflamada. Exacto. Una vez que hemos podido despejar un poco el estado agudo del paciente, nos abordamos directamente en la articulación, trabajando sobre los músculos, trabajando sobre los ligamentos, buscando lo que siempre busca la osteopatía, en lo mismo que en todas las demás partes del cuerpo, restablecer la movilidad para que el cuerpo haga su trabajo solo. El creador de la osteopatía dijo, encuentra la lesión, trátala y déjala. Claro, está muy bien eso, Eso lo dijo Andrew Steele. Claro, pero ustedes tienen la habilidad, el talento y el estudio, obviamente, para saber qué hay que tocar, cuándo hay que tocar y ver la evolución, ¿no es cierto? ¿Eso te lo dice todo tus manos? Sí, las manos. Esto es lo más difícil del entrenamiento de un osteópata. Hay un concepto teórico, pero hay algo intransferible, que es lo que palpan nuestras manos. Claro. Por eso es tan difícil investigar en osteopatía. Es tan difícil mostrar trabajo científico, porque es difícil cuantificar la mejoría del paciente. Es que cada persona es un universo distinto, y ustedes también lo son. Exactamente. Sí, las manos tenemos determinados test de movilidad, pero todos requieren de nuestra sensibilidad. Todos requieren de la sensibilidad que tenemos en las manos para sentir cuando un tejido se mueve o no. Claro. Básicamente es eso. Es interesantísimo esto, Es ¿no? interesante. Porque no deja de ser misterioso aún. Porque siempre vas a encontrar algo nuevo, quizás. Cada paciente es muy divertida la osteopatía para trabajar. Cada paciente es un mundo. Lo que no tiene es misterio desde lo esotérico. No. Llamaba misterioso porque en esto de que puede aparecer siempre en todo esto novedad, cosa nueva por cada individuo. Permanentemente. De hecho, la osteopatía se encuentra, y yo personalmente me encuentro abocada a hacer pequeños trabajos de investigación para ir contando la efectividad según los métodos científicos que en la actualidad se requieren para hacer publicaciones. Claro. Hasta el día de hoy tenés una larga carrera, has encontrado éxitos permanentes. Sí, no me puedo quejar. El estudio no falla. La formación seria y el estudiar hace que a la larga
creo que nos va bien a todos. Pero vos por todo ese el día camino. te vas retroalimentando, ¿no? Permanentemente. Todo el tiempo. Yo soy curiosa. Y aparte Sí, siempre también. tengo curiosidad Verdad. por la investigación. Sí. Y No, es, es un que hay que es un seguir. camino en realidad en el que pienso desarrollarme Sí. cada vez más. Es que has dedicado tu vida a esto Sí. con mucha Sí. pasión, porque se Sí. nota, Sí. te gusta Sí. y merece que estés todo el tiempo ahí. Nosotros Sí. como pacientes también. Sí, sí. Y Así. uno agradece mucho la confianza a los pacientes, que Claro. algunos ya hace 20 años que están Claro. en mis manos. Y Sí, sí. es un trabajo muy gratificante, sí. Es un trabajo. Olga, muchísimas gracias Al por habernos contrario. recibido. Al Ha sido contrario. muy clara con lo que contaste Bueno. y supongo que la gente lo entendió perfectamente. Esperemos que sí. Te agradezco también a vos. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, ustedes no se vayan, hacemos otro pequeño corte y cerramos el programa.